1984, por George Orwell, página número 11. Winston se sirvió una tacita, se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe como si se lo hubieran recetado. Al momento se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como un ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran a uno un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía «Cigarrillos de la Victoria». Y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño incuarto, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que, al ser construido el edificio, habría sido calculado seguramente para alacena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad, ya que no podía evitar que oyera sus ruidos. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer. Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello, su papel suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo. Por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compra-venta en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido. Y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos, como cordones para los zapatos y hojas de afeitar, que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie, y en pocos minutos adquirió el libro por $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad, nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar, pero él se había procurado una, furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano.
Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al habla-escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. En los intestinos se le había producido un ruido que podía delatarle. El acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña e inhábil escribió: 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era, de verdad, el año 1984. Desde luego, la fecha había de ser aquella muy aproximadamente, puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía. Pero cualquiera va a saber hoy en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para quién estaba escribiendo él este diario? ¿Para el futuro? ¿Para los que aún no habían nacido? Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente, la palabra neolingüística doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos: o el futuro se parecería al presente y entonces no le haría ningún caso, o sería una cosa distinta, y en tal caso lo que él dijera carecería de todo sentido para ese futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso. Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento, y no se le había ocurrido pensar que para realizar esta tarea se necesitara algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndole por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus varices habían empezado a escocerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, el absoluto vacío de esta blancura, el escozor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra. De repente empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas, y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Anoche estuve en los flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena en un barco lleno de refugiados que lo bombardeaban en no sé dónde del Mediterráneo. Al público le divirtieron mucho los planos de un hombre muy grande y muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego se veía cómo lo iban agujereando a tiros y el agua a su alrededor que se ponía toda roja y el gordo se hundía como si el agua le entrase por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua. Y también una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero que venga a darle vueltas y más vueltas. Había una mujer de edad madura que bien podía ser una judía y estaba sentada en la proa con un niño en los brazos que quizás tuviera unos 3 años. El niño chillaba con mucho pánico
metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder así, y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba como si ella no estuviese también aterrada, y como si por tenerlo así en los brazos fuera a evitar que le alcanzaran al niño las balas. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el bote y no queda ni una astilla de él, que fue una explosión, pero que magnífica. Y luego salía un primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire, y yo creo que un helicóptero con su cámara debe haberlo seguido así por el aire, y la gente aplaudió muchísimo, pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible, chillando que no debían echar eso, no debían echarlo delante de los críos, que no debían hasta que la policía la sacó de allí a rastras. No creo que le pasara nada, a nadie le importa lo que dicen los proletarios, porque dicen es la reacción típica de los proletarios y nadie hace caso y nunca. Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esa sarta de incongruencias. Pero lo curioso era que mientras lo hacía, se le había aclarado otra faceta de su memoria hasta el punto en que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa a empezar su diario, precisamente hoy era a causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio. Si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido.